Muy bien, pues vamos hermanos a leer ahora la palabra del Señor en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el capítulo 12 y vamos a leer del capítulo 12 del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 19. Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, del versículo del 1 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Y en aquel mismo día el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo prendido, lo puso en la cárcel y entregándolo a 4 grupos de 4 soldados para que lo guardaran, queriendo llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era custodiado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí el ángel del Señor se presentó, y una luz resplandeció en la celda, y golpeando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y habiendo salido, pasaron una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Y considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Y al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, lo vieron y se quedaron atónitos. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Mas Herodes, cuando lo buscó y no lo halló, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Muy bien, pues damos un paso más en el estudio que estamos haciendo, la lectura continua que estamos haciendo del libro de los Hechos. Pasamos al capítulo 12 y aquí tenemos un hecho pues, que es extraordinario en el libro de los Hechos. No es la primera vez que Pedro y Juan habían sido arrestados.
No es la primera vez, porque ya lo vimos en el capítulo 4, en el capítulo 5, habían sido arrestados por predicar el Evangelio. Pero esta es la primera vez que lo arrestan para ponerlos a muerte. Y es lo que ocurrió aquí en el versículo 1, se nos dice que fue el rey Herodes. Pero bueno, claro, leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, leemos aquí también Hechos, y entonces vemos que hay por las partes Herodes, ¿no? Hay Herodes cuando Jesús nació, hay Herodes también cuando Jesús tenía 33 años, y fue entonces Juan el Bautista que lo conoció porque fue él quien le mandó degollar en la cárcel, y hay este Herodes también. Entonces este Herodes es evidentemente distinto a todos los demás. Entonces Herodes era toda una dinastía. Herodes cuando nació Jesús, que trataba de matar a los niños de Belén, entonces era el Herodes el Grande, y entonces el otro que mató a Juan el Bautista es otro distinto, y este es otro distinto más. Entonces este era el quien, digamos, había conseguido ser realmente rey de todos los judíos. Había conseguido todos los territorios de Judea, de Galilea, las 10 ciudades, Decápolis, Samaria. Entonces él reinaba sobre todos los territorios gracias a los romanos. Pero era una dinastía que no era judía, no provenía de la descendencia de Israel. Al contrario, era de Edom. Ya sabemos que Edom era un pueblo enemigo de los judíos, enemigo de Israel. Y entonces él estaba de esa manera, pues en una situación que necesitaba ganarse el apoyo y la confianza de los judíos. Y es esto que está explicando lo que ocurre aquí. ¿Por qué los quiere apresar? ¿Por qué los arresta? A Pedro, a Jacobo. ¿Por qué? Pues vemos en el versículo 3, había agradado a los judíos. No había ninguna razón ellos no alborotaban el pueblo, ellos no hacían ninguna insurrección contra los romanos. Era gente pacífica, era gente que tenía buen testimonio ante el pueblo. Nos dice la palabra del Señor en los capítulos anteriores, tenían buen testimonio. La gente incluso sabía que Dios estaba en medio de ellos y no se atrevía a juntarse a ellos incluso. Pero los quiere, Herodes los quiere maltratar, versículo 1. Y incluso vemos, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, Juan y Jacobo son los hijos de Zebedeo, ¿no? En los evangelios. Y juntamente con Pedro, pues eran los que estaban, pues, digamos, la compañía más, se puede decir, íntima del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando hubo la transfiguración en el monte, estaban ellos con Jesús. Y bien, pues entonces Jacobo, hermano de Juan, el primer apóstol mártir. No sería el último. No sería el último. Porque esa fue la suerte común de los 12 apóstoles. Él fue el primero. No fue el primer mártir de la iglesia cristiana, eso fue Esteban, pero sí fue el apóstol. El primer apóstol. Y bien, pues entonces vemos que
rabia, vemos qué locura esta de querer matar a los cristianos y querer matar a los apóstoles, a los siervos de Dios. ¿Y todo para qué? Para agradar a los judíos. También la rabia de ellos, la locura de ellos, ¿no? Porque ellos no hacían ningún mal a nadie, por supuesto, y es más, es que ellos predicaban la verdad de la palabra del Señor. Ellos tenían que recibir esa palabra, tenían que arrepentirse de sus pecados, tenían que creer en Jesucristo. Pero esa es la cuestión, que como no lo hicieron, como su corazón se endureció, se volvió en contra de los apóstoles y buscaba incluso su muerte. También lo hizo con Esteban. También persiguieron a todos los demás cristianos de la iglesia. Entonces vemos la terrible condición del corazón del hombre, que cuando escucha la palabra de Dios y no recibe la palabra de Dios, sino que se rebela contra el Señor y su palabra, entonces vemos eso lo endurece más y más y más, hasta que como que el diablo toma posesión de su corazón para lanzarlo a hacer en contra de los cristianos las peores cosas. Incluso vemos quitarle la vida, así puede. Y vemos que aquí el diablo pues tiene una estrategia, tiene una táctica muy precisa. Va a los apóstoles, va a los dirigentes, va a los pastores, porque así consigue entonces descabezar, digamos, el rebaño. ¿Qué pasará? Que serán como ovejas sin pastor. Entonces vemos aquí claramente que los pastores, los líderes, los que tienen la responsabilidad de la palabra, son el objetivo principal del diablo. El diablo va a hacer todo lo posible para que ellos pues, pequen, para que ellos se queden a lo mejor desacreditados ante los demás, porque así de esa manera desacredita la palabra y el mensaje que ellos han dado. Va a hacer todo lo posible para que haya, pues, se digan cosas no buenas de él por aquí o por allá. Va a intentar lanzar contra él todos los ataques y toda la furia, porque sabe que si lo hace caer, eso va a traer más. Es como un trofeo de caza mayor que si fuera cualquier otro. La repercusión es mayor que si lo hace con cualquier otro, porque está trayendo la palabra del Señor, porque está sirviendo pública y visiblemente a Dios en la iglesia y ante el mundo. Así pues, no nos extrañemos. Si el diablo consigue que un pastor tire la toalla, o se vaya, o se tenga que ir, o que se tenga que ir exiliado, lo que sea, eso, humanamente hablando, lo único que va a ser para que la obra se estanque, para que la obra se detenga, o para que la obra vaya atrás. La obra de Dios, quiere decir. A ojos humanos es así. Pero sabemos, hermanos, que Dios tiene todas las cosas en sus manos. Sabemos que Dios nos ha dado grandísimas y preciosísimas promesas, que Jesucristo tiene todo el poder y toda la autoridad y está con nosotros todos los días hasta el fin. Y nos dice la palabra que es Dios quien está ayudando
Él hace que todas las cosas ayuden para nuestro bien. Aún las cosas malas son para nuestro bien. Parece una cosa que no tiene ningún sentido, pero es así. Porque el diablo hace las cosas movido por su odio y por su aborrecimiento de Cristo, de Dios, de la iglesia, de los creyentes, y él quiere hacer eso para su mal. Sin embargo, Dios permite eso porque también él ha pensado que eso puede servir para el bien. No puede servir, sino que lo va a hacer que sea para el bien de los creyentes y de la iglesia y de aquellos que están sufriendo. Incluso si humanamente hablando no hay salida, incluso si humanamente hablando ocurre lo peor, como aquí ocurrió a Jacobo, que perdió la vida, dice a espada. Seguramente esto significa, según la manera de ajusticiar los romanos a espada, era que lo decapitaron. A él también, como a Juan el Bautista. Entonces, bueno, fue lo peor que le podía ocurrir, ¿no? Pero pensemos que eso peor que le podía ocurrir es lo mejor que le pudo haber ocurrido. Y a un cristiano, ¿por qué? Porque dice el Señor Jesús, ¿no?, que en el Sermón del Monte, que nos gocemos, ¿no?, si nos hacen todo tipo de mal. Que aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y que le da entonces este grandísimo privilegio de poder dar la vida por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Y esto tampoco le es dado a todo el mundo, el ser mártir. Y todos somos salvos por la fe y por la gracia, pero el Señor recompensa sin duda de una manera mucho más especial aquellos que aquí en esta tierra han recibido solamente oprobios y persecuciones y hasta han tenido que dar la vida por Cristo y por el Evangelio. Entonces, el Señor lo dispone todo para nuestro bien. Lo dispone todo para el bien de los creyentes, el bien de la iglesia. Si estamos en cualquier circunstancia adversa, hemos de pensar, el Señor está utilizando esto para bien mío. A lo mejor para enseñarme paciencia. A lo mejor para que deseche todas las cosas a las que yo estoy acostumbrado a aferrarme o que me apetecen en esta vida. Que lo tenga todo por basura para ser hallado en Cristo y para tener a Cristo y conocer a Cristo. A veces estas son cosas por las cuales el Señor nos acerca más a Él y nos permite de esta manera llegar a conocerlo de una manera mucho más profunda, mucho más íntima y mucho más gloriosa. No nos hemos, por lo tanto, de amedrentar, ni hemos de tener, terror o miedo a estas cosas, porque nos dice, gozaos y alegraos en aquel día, porque vuestro nombre está escrito en los cielos. Entonces, no es de extrañar que ocurra esto. El mundo, vemos, puede llegar a matar a los cristianos por diversión. Puede llegar a matarlos para quedar bien unos con otros. Pueden hablar toda clase de mal contra nosotros mintiéndonos, pero no podrán borrar nunca el nombre de Dios. Nunca van a poder hacer desaparecer la iglesia. Nunca. Nunca van a erradicar el nombre de Cristo de sobre la tierra. Nunca. Nunca van a poder quitar a los cristianos y a la iglesia, porque Cristo está con nosotros hasta el fin, todos los días, y Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Siempre va a haber la iglesia sobre la tierra.
y la iglesia se levantará y se pondrá en pie y al final va a poseer las puertas de los enemigos. Las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia y la iglesia será lo único que permanecerá cuando el Señor Jesucristo venga. Cuando pues la iglesia ataviada para recibir a su esposo lo recibamos en los ángeles y estemos con él para siempre. La apariencia de este mundo, el esquema de este mundo, nos dice la palabra, desaparece para que solamente queden las cosas eternas. Y solamente va a quedar entonces pues, la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, los creyentes, aquellos que han hecho su voluntad, ¿no? El mundo se pasa y sus deseos, pero que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Eso es lo que permanece para siempre. Y este mundo se desvanece, y este mundo pasará, y caerán los gobernantes impíos, y caerán pues todos aquellos que gobiernan y legislan iniquidad, y que pecan y que hacen pecar al pueblo y a las naciones. Pasarán. Si no se arrepiente, su nombre será puesto juntamente, y ellos serán puestos en un lugar muy especial en el infierno, junto a todos los Herodes que mataron a unos y a otros, a los niños en Belén, a los profetas, a Juan el Bautista y a los apóstoles. Hay un lugar muy especial en el infierno reservado para todos los gobernantes impíos que están movidos por el diablo y que son hijos de Satanás. Y eso se ve en que están atacando y persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay un lugar muy especial en el cielo para aquellos que están sufriendo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y no podrán nunca con nosotros. Nunca. Nos pueden hacer lo que quieran, pero no podrán acabar nunca con la iglesia del Señor Jesucristo. A la gloria del Señor Jesús, a la gloria de Dios Padre y de Dios el Espíritu Santo.